Hola, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandro Alvarado y aquí estamos nuevamente junto a ustedes para poder compartir de la palabra del Señor. Les quiero invitar a un video musical para que nos acomodemos, nos preparemos y estudiemos la palabra del Señor. ¿Vamos al video entonces? Bien, ahí estaba entonces el video musical y yo les decía que después del video íbamos a entrar de lleno a lo que estamos viendo en este último tiempo. Y para las personas que se están conectando recién a nuestro canal, a nuestra página, como quieran llamarle, estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Ya estamos en los últimos capítulos, ya estamos terminando este libro, así que si usted se lo perdió, ahí puede volver a ver nuestros videos
y disfrutar de lo que hemos visto en este tiempo, en esta maravillosa carta que personalmente para mí ha sido de bendición. Creo que una de las cosas que a mí me pasa es que uno cuando va preparando el, va preparando el tema, dentro de lo que uno va escribiendo y viendo y lo que uno quiere decir, uno lo está viviendo, no solamente lo pone ejemplos o busca cosas que a uno le ayuden, sino que uno, personalmente hablando, como les decía, uno lo vive el día a día. Entonces, no es solamente una cuestión de solamente, ya esto es lo que comparto y no, es una cosa que se va viviendo también. Entonces, por eso les digo que para mí ha sido de mucha bendición. Estamos en el capítulo 5 y vamos a ver desde el 13 al 17 en el día de hoy. Ya en este último capítulo, estos últimos versículos los vamos a dividir en tres partes y el día de hoy vamos a leer del 13 al 17. A ver si me ayuda lo que hice hoy día para que sea un poquito más interactivo. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, ahí está. Ya. Sí, tenemos entonces... ok, ya. Entonces, ahí vamos a estar leyendo. Si ustedes quieren leer, yo estoy leyendo acá de la... estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero, ¿saben qué? La vamos a cambiar a la Nueva Biblia de las Américas. Ahí sí. Entonces, cambiémosla a la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, yo les decía del 13 al 17. Y si ustedes se fijan, en la Biblia de las Américas la divide en dos partes. Ahí estaría lo que sería el conocimiento de la vida eterna y después viene declaraciones finales. Entonces nosotros lo estamos dividiendo en tres partes, pero acá lo dividieron en dos. Entonces leamos desde el 13 y dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay un pecado que nos lleva a la muerte. Bien, entonces volvamos acá. Haciendo quizá un análisis de lo que acabamos de leer, haciendo el primer recuento de esto, el versículo 13, hay muchas personas que dicen que aquí es donde Juan termina su carta. Ahí es donde ya le da la finalización y es como... me llamaba la atención lo que decía un pastor sobre estos últimos pasajes, porque es como si Juan estuviera escribiendo la última parte del versículo y ponía ahí en el versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Punto final, ya ahí se acaba la carta. Entonces es un poquito como... debe haber estado firmando la carta y se me olvidó algo, voy a poner algo, y lo están como apurando, así como ya, necesito la carta para mandarla. Entonces Juan, espera, déjame escribir un poquito más, y ahí sigue escribiendo los demás versículos hasta concluir la carta. Entonces como que nosotros le llamamos el postdata. Entonces cuando nosotros escribimos una carta y después de eso nosotros venimos y decimos, a ver, postdata, acuérdate de, no sé, darle comida al perro, no sé, alimentar al gato, dejar las puertas cerradas, no sé, era lo que uno de repente podría haber puesto en una carta. Pero algunas personas dicen que fue así, que Juan terminó en el versículo 13 del capítulo 5, y de ahí ya es como postdata lo que él pone después, porque si ustedes se fijan, hay como un cambio de tema un poco. Por ejemplo, mira, volvamos a lo que estábamos leyendo acá, porque cuando leíamos ahí en el versículo 13, lo voy a ver si me marca esto, sí,
hasta acá. Ahí. Ya, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y nosotros habíamos comentado esto de que Juan también le está dando seguridad a sus lectores con esto. Entonces le está dando la conclusión a la carta de todo lo que él viene hablando, de la seguridad, en fin, de tener confianza, de que no se preocupen, porque todas estas cosas es para que los que están leyendo esta carta sepan que ustedes tienen vida eterna. Entonces, si ustedes se fijan acá en el versículo 14, como que cambia un poquito el tema y es un poquito diferente a lo que estaba diciendo en el versículo 13, porque el 14 está diciendo, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como que no encaja mucho con lo que estaba diciendo antes. O sea, no es que esté diciendo algo totalmente diferente, ajeno a lo que ha venido diciendo en la carta, porque está hablando de la confianza que uno tiene de acercarse delante del Señor, de pedir perdón por sus pecados. Pero aquí le está hablando de confianza con respecto a lo que tiene que ver con el pedir. Y yo a este tema le he puesto, tomándome ya un poquito desde el versículo 14 en adelante, a este tema le he dado por nombre, ¿estoy orando correctamente? O podríamos ponerle también, estoy pidiendo correctamente, pero como tiene que ver con la oración, en estos versículos le puse ese título de ¿estoy orando correctamente? Entonces, aquí es donde hay que fijarse en ese detalle. Y aquí hay una palabra que Juan está destacando en este versículo y en los otros capítulos también. Quizás no la menciona así literalmente, pero cuando leemos ciertas partes vemos que se mencionan bien así, no escondidamente, pero lo podemos ver o lo podemos interpretar en los versículos, que es la palabra confianza. Entonces, si ustedes se fijan acá en el versículo 14 está diciendo, esta es la confianza que tenemos delante de Él. La confianza que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, yo les decía, por ejemplo, en los versículos, vámonos más atrás, a ver, en el versículo 1, tenemos en el mismo, no, en el capítulo 2, versículo 1, tenemos ahí, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, yo por eso les digo, la palabra confianza no está en ese versículo, pero podemos de alguna forma ver en esta frase o en este versículo que tenemos esa confianza. O sea, el que peca tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ten confianza. Si tú has pecado, si tú has fallado, no te preocupes. Ten confianza porque tienes un abogado que es Jesucristo el justo. O sea, no te preocupes. Confía en el perdón que Dios te va a dar a través de Jesucristo. Entonces te das cuenta, y no es que uno quiera rebuscar la palabra, o sea, es fácil de verla. En el mismo, ahora nos saltamos al 3. En el 3:1 también. Serían, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos por este mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Pero en los primeros versículos cuando está diciendo, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. O sea, cuando nosotros vemos que el Padre nos ha otorgado ese amor tan inmenso, de incluso de haber dado a su Hijo unigénito, también nos da confianza. O sea, si el Padre nos ha entregado al Hijo, entonces incluso lo podemos conectar con lo que vamos a ver hoy día con respecto a la oración. Entonces, o sea, tenemos la confianza de que el Padre nos ama. En el versículo 4 ahora, vamos un poquito más abajo, nos saltamos rápidamente. Versículo 16, ahí en el mismo Juan, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Entonces también, o sea, podemos ver ese tipo de confianza de nuevo, no solamente en estos versículos, sino que
en toda la carta. Pero vamos al tema que estamos hablando, que queremos ver el día de hoy, que es orar correctamente, y es lo que estábamos viendo en el capítulo 5, en el versículo 14, que decía: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí hay un problema, y aquí yo me quiero detener, porque todos nosotros tendemos a confundirnos un poquito con este tipo de versículos. Incluso en el Evangelio de Juan, no en esta carta, sino que en el Evangelio de Juan, en el versículo, o sea, en el capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, o lo haré, para que el Padre sea glorificado. Entonces, estos versículos son bien mal usados, incluso las falsas doctrinas o los predicadores de la prosperidad usan bastante este tipo de versículos para confundir a las personas. Porque cuando nosotros vamos al versículo 14, ahí lo vamos a marcar. Cuando yo leo esa parte que dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, como que nos quedamos con solamente esta parte, que si pedimos cualquier cosa, y nosotros tendemos a quedarnos solamente en esa parte, que si pedimos cualquier cosa. Entonces, dentro de esas cosas, Señor, mira, quiero ganarme la lotería, entonces voy a jugar un boleto de lotería, no sé cómo se llaman en los distintos países. En mi país se llama, creo que, el loto y el quino. Entonces, es que yo estoy pidiendo conforme estoy pidiendo como dice ahí en Primera de Juan, si le pedimos cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa para mí es cualquier cosa. O volviendo a lo que decía el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, ya, listo, Dios me lo da, sin ningún problema. De hecho, hay hace tiempo atrás con respecto a estas mismas confusiones que se han dado con respecto a este tipo de versículos, porque hay otro versículo que dice: todo lo que pidieres al Padre, todo. Sí, en otra versión, no solamente en Juan, sino que en los otros evangelios, había un pastor que decía: ok, si la Biblia me dice que todo lo que yo le pido al Padre, me lo va a dar, entonces él le decía esto a la iglesia: usted tiene un familiar que usted sabe que se fue al infierno, ya, entonces yo le voy a pedir al Padre que esa persona pueda irse al cielo, porque la Biblia dice que todo lo que yo le pidiera al Padre, me lo va a dar. Entonces se dan cuenta que muchas veces se tiende a tergiversar este versículo, y mucha gente hace doctrinas que llevan a muchas personas a la confusión. Y hay gente que les dicen: es que usted no recibe porque quizá usted está en pecado. Es que usted no pidió con fe. Le falta fe, hermano, le falta fe, hermana, por eso no está recibiendo. Entonces uno de repente en este tipo de iglesias que tienen que ver con la prosperidad, ¿cuál es el problema que sucede? Es que lamentablemente el problema que existe con este tipo de situaciones es que, claro, o sea, llevan a la confusión a la gente, llevan a la confusión a las personas, porque lamentablemente también estas personas quieren y desean ese tipo de bendición, más que la bendición espiritual que es la bendición que es Cristo mismo. Ellos desean la bendición económica. Pero también hay que ser honestos en este versículo del cual acabamos de leer, y incluso tomando el versículo de Juan, porque, a decir verdad, nosotros lo entendemos bien, y muchas veces lo estamos entendiendo bien.
Y no nos quedamos con simplemente versículos en donde lo mal interpretamos. Pero la verdad es que nosotros igual nos cargamos para el lado en donde queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque como veíamos en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, y sigue diciendo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero aquí hay un pero, por decirlo así, o una clave, un password, por decirlo así, que es conforme a su voluntad, al igual que en el Evangelio de Juan. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces tiene que ver siempre con el tema de llevar a Dios a la exaltación, llevar a Dios a la honra con lo que yo le estoy pidiendo. Porque muchas veces yo podría decir, Señor, yo necesito enriquecerme. Uno siempre saca este tipo de ejemplo porque es como lo más típico, pero uno siempre le dice al Señor, no sé, Señor, necesito enriquecerme para que tu nombre sea glorificado. Señor, yo necesito tener una iglesia sumamente grande porque con eso vamos a hacer que tu nombre sea glorificado. Yo toco la guitarra, entonces yo podría decir, Señor, dame la mejor guitarra del mundo para poder tocarla, para que tu nombre sea glorificado. Pero la pregunta uno podría ser, bueno, ¿y no puedes glorificar a Dios con la guitarra que tienes? ¿Con una marca X que no es de las mejores? Entonces, muchas veces la adoración no está en los instrumentos o en las cosas que tenemos, sino que está en nuestro corazón. Esa es la verdadera adoración. Yo puedo tener los mejores instrumentos, la mejor amplificación, la mejor tecnología, cantar sumamente bien, mejor que Luis Miguel, pero aún así el problema que sucede con eso es que si mi corazón no está alejado de Dios o quiere vanagloriarse, entonces ¿de qué vale tener toda esa tecnología y todo ese profesionalismo? No vale absolutamente de nada. Entonces por eso yo lo que le estaba diciendo con respecto a este versículo, que nosotros sabemos lo que la Biblia nos está diciendo y sabemos los requisitos, por decirlo así, que nos está pidiendo esta Biblia, estos pasajes, tanto como Primera de Juan y el Evangelio de Juan, para que el Padre sea glorificado conforme a mi voluntad. Y sabemos que es así. Entonces ahí es donde está la pregunta. Y como dice el libro de Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 3, que el problema es que nosotros estamos pidiendo para nuestros propios placeres. Y por eso muchas veces no recibimos. No porque no pidamos con fe, no porque no como esos pastores de la prosperidad, esos falsos pastores de la prosperidad que le dicen a sus seguidores, es que usted no tiene fe, hermano, es que usted no tiene fe, hermana, no. Muchas veces no recibimos porque estamos pidiendo para nuestros propios beneficios. Entonces, nosotros entendemos este versículo claramente como lo está enseñando la palabra. Entonces, pedir conforme a la voluntad de Dios para exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces, si estamos pidiendo conforme a su voluntad para que Dios sea glorificado, ¿qué va a suceder? Si nosotros estamos en la línea que nos están entregando estos versículos, y volvamos a ellos, lo que decía el versículo 14, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si nosotros estamos alineados con esto de pedir conforme a su voluntad y además para glorificar al Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si le estamos pidiendo a Dios por santidad, sed llenos de su palabra o tener más pasión por su palabra, tener más deseo de leer de su palabra, de consagración, de tener
no sé, de tener una mejor vida espiritual, tener pasión por los perdidos, en fin. Yo creo que cuando uno está pidiendo conforme a su voluntad, que es esa, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Porque si yo estoy pidiendo, Señor, mira, necesito más dinero, necesito esto, necesito esto otro, muchas veces esas cosas no están dentro de la voluntad de Dios. Y aquí también hay que hacer un paréntesis con respecto al tema de la oración. Porque, claro, muchas veces uno dice, entonces, ¿es malo pedir por esas cosas? No. Es malo pedir por sanidad, es malo pedir por prosperidad, es malo pedir por ciertas cosas que me están sucediendo en mi vida. No. Pero muchas veces la respuesta de Dios a nuestras peticiones que tienen que ver en ese ámbito, muchas veces van a ser que no, para que nosotros podamos aprender y nosotros podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos sane, por ejemplo, de una enfermedad y no lo hace. Y no es porque Dios sea malo, no, simplemente porque lo que Dios está haciendo con respecto a eso es que lo que Él quiere hacer es que nosotros aprendamos a depender de Dios. O cuando estamos pasando por una situación económica en donde nosotros le decimos al Señor, Señor, te pido porque tú me proveas un trabajo, estoy sin trabajo, estoy desempleado, y no aparece absolutamente nada. Y no es que tú te quedes sentado ahí viendo tele en tu casa, no. Simplemente Dios nos está abriendo la puerta y es hasta dónde tú puedes soportar, hasta dónde tú puedes seguir con esto y dependiendo de Dios. Y muchas veces la respuesta de Dios va a ser no. Entonces, en ese sentido, no es que esté malo que nosotros le pidamos Señor, estoy pasando problemas por problemas económicos, ayúdame. No tengo que pedir por eso. No. Pero cuando hay cosas que nosotros le estamos pidiendo al Señor, como yo les decía, por santidad, ser llenos de su presencia, tener sed y hambre de su palabra, tener un pensamiento cristocéntrico, una consagración, tener una mejor vida de oración, también la pasión por los perdidos. Señor, dame eso, dame sed por tu palabra, hambre por tu palabra, más consagración. ¿Ustedes creen que Dios va a decir, no, la verdad es que no, mira, no, mejor no, voy a esperar? No, o sea, creo que en esa situación Dios no se va a cerrar en ese sentido, sino que va a abrir sus ventanas y nos va a mandar de esa bendición en cuanto a eso. Pero obviamente que tampoco es donde, por ejemplo, uno dice, ya Señor, dame sed y hambre por tu palabra, y yo me quedo ahí y yo estoy esperando que venga el ángel, baje el ángel del cielo, me ilumine, tome la Biblia el ángel y me la abra y me dice, ya lee en este versículo. No, tampoco es eso. De hecho, el libro de Efesios, cuando nos habla de ser llenos del Espíritu, se está refiriendo a que busquemos más de su palabra, que seamos llenos más de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nosotros nunca abrimos la Biblia, si nosotros nunca estamos buscando de sus riquezas en su palabra? Pero cuando nosotros estamos diciendo, Señor, por ejemplo, yo soy malo para leer, yo encuentro que yo soy malo para leer y me cuesta leer. Entonces yo le digo al Señor, ayúdame a leer porque tengo que leer tu palabra. Y hay veces que creo que a todos nos pasa cuando llegamos a un momento en donde tenemos la Biblia y el celular y empezamos a ver videos que son videos que duran, ¿qué? 30 segundos, menos de 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos y nos enviciamos viendo videos de ese tipo y después miramos la hora. Hoy estuve 1 hora mirando videos, 2 horas mirando videos. Entonces ya voy a leer la Biblia. Y cuando empezamos a leer la Biblia nos empieza a dar sueño y como que no pasa la hora y es como muy lento. Entonces, cuando queremos hacer la voluntad del Señor nos cuesta. Entonces, pidámosle esa sed y hambre por su palabra, por su presencia, pero también nosotros tenemos que disponernos, tenemos que hacer un plan. Ok, hago no sé, una manera de, voy a leer la Biblia, voy a leer tal capítulo de tal libro hasta tal libro, o voy a empezar a leer este libro. O sea, hagámonos un plan y el Señor nos va a empezar a ayudar.
Ok, voy a orar de tal hora a tal hora y voy a buscar del Señor. Voy a dejar el celular de lado, me voy a apartar y voy a buscar del Señor. Entonces, cuando uno le está pidiendo al Señor, Señor, dame más de tu presencia, quiero santidad, quiero consagración, quiero un pensamiento cristocéntrico, y tú te empiezas a apartar y tú empiezas a buscar al Señor, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? No, no quiero, no. Cuando eso es conforme a su palabra, obviamente que Él te lo va a dar. Y yo veo que eso es conforme a su... Cuando tú le estás pidiendo santidad al Señor, ¿acaso eso no es conforme a lo que Él quiere para nosotros? Consagración. Señor, ayúdame a Escuché esta frase de un predicador que decía, unge mis ojos con colirio, como lo que se refiere ahí en el Apocalipsis, que era como una medicina que se echaban para los ojos. En ese tiempo lo usaban como una medicina. Y este pastor usó ese ejemplo como diciendo, unge mis ojos con colirio para poder ver bien de tu gloria y ver más tu gloria. Y me gustó esa frase y hay veces que la uso y le digo, Señor, unge mis ojos con colirio para no estar viendo cosas que no valen la pena. Ahora, un comentario que me gustó de lo que nosotros acabamos de leer en el versículo 15, que decía que tenemos las peticiones y los cristianos no reciben todo lo que piden de Dios, incluso en cosas que parecen conformes a su voluntad. Y este versículo debe ser entendido, el versículo 15, a la luz de otros pasajes de la Escritura. Orar conforme a la voluntad de Dios incluye la necesidad de orar en fe. Incluye la necesidad de orar en fe. Por ejemplo, aquí en Mateo 2:22, un versículo muy conocido. Pero cuando a ver si estoy bien en el pasaje, no, me equivoqué o no, en Mateo 21, ahí sí, no 2. Versículo 22, como estoy usando otra cosa hoy día, me confundo un poquito. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Y también, ¿se dan cuenta? Estos son versículos que se pueden malinterpretar, pero aquí está hablando de la fe. Entonces, como decía, el versículo 15 se interpreta también a la luz de otros versículos. Con paciencia, en Lucas 18:1, en donde también podemos ver, Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, con paciencia, en obediencia, Salmos 66, aquí donde tengo un pequeño problema. Aquí parece que no me sale Salmos. Vamos a ponerlo a ver. No sé por qué no me aparece el... Bueno. Salmo 66, 16, que dice, vengan y oigan todos los que temen a Dios y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. O sea, en obediencia. También en Primera de Pedro. Y así sucesivamente. Porque podemos estar leyendo varios versículos pero, como les decía, el tema tiene que ver con entendiendo de que nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y ese es nuestro deseo y es lo que tiene que ser. Entonces, no estoy diciendo de nuevo, y aquí donde quiero aclarar puntualmente, no estoy diciendo que no pidamos por las otras necesidades, porque tenemos necesidades. Por eso el tema, como yo les hablaba, si estoy orando correctamente,
analicemos nuestras oraciones y pongámoslas en la balanza. En este mismo canal hemos hecho hicimos el tema de la oración hace hace varios videos atrás, entonces ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces ahí donde ustedes también pueden ver que hablábamos lo mismo y decíamos lo mismo con respecto a esto en cuanto a lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y ahí donde nosotros tenemos que entender que primero y por sobre todas las cosas siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y estos versículos que acabamos de leer tienen que ver con eso, con la voluntad de Dios. Y aquí pasamos a una segunda parte que es un poquito, podríamos decirlo, media enredada, media confusa, que hay algunos que están confundidos un poquito con esta parte. Y que hay que aclararlo y espero que les ayude lo que yo les voy a compartir sobre esto. Entonces, vámonos de nuevo al libro de Primera de Juan. Entonces busquemos el capítulo 5. Entonces volvamos a nuestros versículos. Porque leíamos hasta el versículo 15 y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y obviamente que tenemos en las peticiones, y si es su voluntad, muchas veces, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor por un motivo de sanidad, por un motivo de ayuda económica, y el Señor nos ha bendecido? Porque su voluntad fue que se hiciera. Entonces no estamos diciendo que no debemos pedir por eso, pero por eso yo les decía, cuando nosotros ponemos en la balanza, ¿qué es lo que estamos pidiendo más? ¿Por santidad o por beneficio propio en el sentido económico, material, físico, etcétera, etcétera? Si lo ponemos en la balanza, ¿para qué lado se carga más? ¿Para lo santo o para lo humano, por decirlo así? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que analizarlo con respecto a eso. El tema acá yo lo que les estoy hablando de los siguientes versículos, del 16 y el 17, que dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado, que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Incluso ahora leyéndolo me parece un poquito más como trabalengua, pero a ver, cambiémosle la versión, pongámosle la nueva traducción viviente. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y estos dos versículos son un poquito confusos y ¿cómo se llama? Queremos aclararlo en esta parte. Porque, de nuevo, la pregunta sería, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte? Entonces, primero, aclarar aquí que Juan lo que está diciendo claramente es que debemos pedir por nuestros hermanos. Eso es algo que está claro ahí en el primer versículo, en el 16. Entonces, eso es lo primero que queda claro. Juan está diciendo que hay que pedir por nuestros hermanos, y de hecho Juan lo ha dicho ya anteriormente, que debemos estar pidiendo por nuestros hermanos, y ese es el amor que nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener. De hecho, Santiago nos dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva, Santiago nos dice que nosotros debemos orar los unos por los otros. Y aquí Juan lo que está diciendo es que si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, que pida por él. Entonces, debemos orar los unos por los otros. Ahora, con respecto al pecado que lleva a la muerte, y porque aquí hay muchos que se hacen esa pregunta, y bueno, ¿y cuál es el pecado que lleva a la muerte? ¿De qué está hablando ahí Juan? Y es un pecado que
eh, a ver, el pecado que no lleva a la muerte, primero, eso es lo primero. El pecado que no lleva a la muerte es un pecado que puede ser perdonado, porque se busca el perdón y Dios está dispuesto a otorgarlo. O sea, ese es el pecado que no lleva a la muerte. Entonces, eso es para hacer la aclaración. Entonces, un detalle que Juan no menciona cuál es el pecado de muerte, porque aquí podría ser del que uno no se ha arrepentido. Ese es el pecado que lleva a la muerte, el que no se arrepiente. ¿Qué es lo que le va a pasar? Va a morir, o sea, eternamente y todo lo que nosotros sabemos. Del tipo de la naturaleza que Juan ha advertido en su carta, este pecado incluye el rechazo a la verdadera doctrina sobre Cristo. Entonces, todas las personas que rechazan el Evangelio, todas las personas que dicen, no me interesa, no quiero buscar a Dios, entonces ellos lo que hacen es simplemente condenándose a muerte, o sea, una muerte eterna. No es que vayan a morir, porque todos sabemos que van a ir al infierno todas las personas que rechazaron el Evangelio y se fueron sin Cristo. Entonces, obviamente que sabemos que tienen esa muerte. Entonces, algunos creen que el espíritu del anticristo y sería que el pecado de muerte podría ser el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque obviamente, como la palabra lo dice, está en contra de Cristo. Entonces, a eso se refiere con el tema del pecado de muerte, de que tiene que ver con el tema de rechazar todo lo que tiene que ver con Cristo. También hay algunos que dicen que el pecado de muerte es cuando una persona ha pecado y por esa situación muere. Y si ustedes se recuerdan en las Escrituras, cuando va David con el arca y las personas que llevan el arca ahí del pacto, van caminando lo llevan los bueyes, y uno de los bueyes tropieza y el arca como que se mueve y salta uno a sujetar el arca para que no se caiga y toca el arca y se muere. Y la pregunta es típica, ¿y esa persona se fue al infierno, se fue al cielo? Porque ahí esa historia está en 2 de Samuel 6, del 6 al 8, y dice que el Señor se enojó por esa situación, o sea, porque esta persona saltó, pero si esta persona saltó a ayudar el arca, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios se enojó? Entonces, en ese momento esa persona se murió. Las personas que estudian la Biblia dicen que esa persona se fue al cielo. Uno podría tener discrepancias con eso, pero también uno podría decir, ese podría ser el pecado de muerte. También el episodio ahí en Hechos 5, cuando estas personas, Ananías y Zafira, venden un terreno y empiezan a engañar y a hacer algo que no era debido, y por ende murieron y perdieron la vida. Entonces también podría ser que Dios, para mostrar su poder, su santidad, su perfección, también hizo eso para que estas personas entendieran esa situación. Entonces, uno podría decir que estos son los pecados, ese es el pecado de muerte. Sí, podría ser, pero viéndolo a la luz de lo que Juan está escribiendo y lo que está diciendo en toda su carta, cuando nosotros empezamos a rechazar el Evangelio, y de hecho, ¿se acuerdan esa frase que Juan usa? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, entonces, porque nunca fueron de nosotros. Entonces, esas personas que nunca fueron de nosotros están destinadas a muerte, porque rechazaron la palabra, porque no quisieron ser hijos de Dios y aceptar el Evangelio y aceptar a Dios como su Señor. Y hay muchas personas que hoy en día y que lamentablemente están pasando por esa situación. Entonces, eso es lo que se podría determinar como el pecado de muerte. Ahora, obviamente que de nuevo, o sea, yo te invito a estudiarlo mucho mejor y en profundidad. Nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades,
donde decimos que este es una lectura o un estudio bien, bien por encimita, bien, bien así liviano. Entonces, si tú quieres indagar más sobre esto, hay muchos comentaristas que hablan sobre esto y algunos tienen su opinión con respecto al tema del pecado de muerte. Pero acá lo que se está centrando, Juan, es puntualmente en lo que es la oración. Y de nuevo, o sea, por ejemplo, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, este nos va a oír. Entonces, si yo le estoy pidiendo a mi hermano que está en pecado, que sabiendo de que no va a morir por eso, entonces Dios lo va a cumplir conforme a su voluntad. Entonces, de nuevo, para ya estar terminando, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. La oración que busca poner a Dios en lo más alto, Dios siempre lo va a cumplir. Siempre lo va a cumplir. Las otras oraciones Dios también las cumple, pero a su tiempo, y Él muchas veces usa la respuesta que muchas veces no nos gusta, que es un no, pero no porque sea un no porque Él no nos ama, sino porque Él quiere enseñarnos a través de ese no. Debemos orar los unos por los otros, como Juan menciona ya en el versículo 16 y 17. Y yo te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Qué petición hay en tu corazón en el día de hoy? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente y a tu corazón cuando uno te hace esta pregunta? Necesito que Dios me ayude en esta situación que estoy pasando. Quiero que el Señor me sane a un familiar. Todos tenemos familiares enfermos. Todos tenemos situaciones difíciles, económicas que pasamos y se las presentamos al Señor. Y no por eso no le vamos a pedir al Señor que es todopoderoso, le vamos a presentar esa petición de oración. Pero, ¿cuál es el verdadero deseo de nuestro corazón? Que el Señor cumpla primero las cosas que a mí me interesan y después la palabra del Señor nos enseña, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente un pastor decía, busca primero las añadiduras y después el Señor te va a dar toda de Él. Y como que le cambió el orden al versículo. Te das cuenta que muchas veces se interpretan mal esos versículos o los tergiversan. Incluso en este versículo que está diciendo claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y en ese sentido, este pastor intencionalmente lo hizo a propósito de que invirtió la frase. No, busca las cosas primero de la tierra y después busca al Señor. No, busquemos al Señor primeramente. Y obviamente que, Señor, ayúdame, porque muchas veces me cargo para el lado de pedirte por esto, por lo que a mí me interesa, por lo que a mí me preocupa. Y después pido por santidad. Pido por mis problemas, por mis dificultades, por esto otro, por lo que a mí más me complica. Y después digo, Señor, sí, quiero santidad. No. Empecemos a cargarnos más al lado espiritual que al lado carnal. Y como decía la palabra, pidamos por nuestros hermanos. Porque el Señor también nos oye conforme a su voluntad. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia, porque a través de algo tan simple, Señor, tú nos enseñas y nos ayudas. Ayúdanos a orar correctamente como debemos hacerlo, Señor, porque lo necesitamos. Te ruego por cada uno de mis hermanos en esta hora. Bendícelos, Señor, y que sea de bendición para cada uno de ellos este pequeño tiempo que hemos tenido, Señor, de ver algo tan importante que es la oración. Una de las cosas que los discípulos te dijeron, enséñanos a orar. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos en la oración. Tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles, Señor, que nosotros no podemos imaginar. Por eso te pedimos, Señor, conectarnos a tu corazón, conectarnos al Espíritu Santo para orar conforme a lo que Él te está pidiendo en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes grandemente. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos entonces en la próxima oportunidad que el Señor nos permita. No se olvide de compartir nuestro video, darle me gusta y seguirnos también en YouTube, que ahí estamos
también compartiendo estos videos. Por último, si ya vio este video en Facebook, se va a YouTube y le pone un me gusta para que también nos apoyen en esa red social y podamos llegar a otras personas. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Bendiciones.